Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que este video les encuentre con todo bien. Vamos a revisar el contenido siguiente al último que hemos checado en nuestra materia de sociolingüística. Si recuerdas antes desde tu práctica, y también aprovecho para decirte que espero que todo haya ido súper bien en la práctica, ahora que ya estás entrando en un formato más intensivo, ¿no? De trabajo docente, y bueno, los que siguen en séptimo y octavo, bueno, pues seguramente verás ya ese ámbito, ¿no? En el cual debes desenvolverte y para lo cual pues utilizas, implementas todas las herramientas que recibes en la normal y más, otras que también por tu cuenta vas desarrollando, ¿sí? Entonces, bueno, pues va ya teniendo como más sentido, ¿verdad? El por qué estudio esto, el por qué reviso esto, el por qué preparo esto. Espero que les haya ido muy bien. Y si no fue tan así, espero que identifiques las estrategias, los recursos que requieras para que te vaya bien, ¿vale? Para que consigas tus objetivos en lo posible con los grupos con los cuales estás trabajando. Recuerda que ningún grupo es igual y ningún día tampoco es igual a otro. A veces preparamos lo mejor que podemos un material y nos encontramos con un resultado que no es el más lindo o el más esperado para ese trabajo que hemos hecho. A veces es al revés, ¿no? Preparamos algo, medio lo preparamos o medio lo improvisamos y sale muy bien. Entonces, hay días de una manera y hay días de otra, ¿vale? Entonces, bueno, no decaigan, ¿vale? Ok, bueno, venga, pues vámonos entonces al tema siguiente que estamos revisando y que en este caso es sobre la historia del Imperio Británico. Hemos visto con antelación las variaciones británicas, ¿te acuerdas? De uso del inglés en diferentes regiones en Reino Unido y después vimos las variaciones también del inglés que se llegan a dar tanto en Estados Unidos como en Canadá, ¿sí? Esto lo revisamos un poquito de manera más rápida, de manera más breve, porque nuestro programa no nos da para tanto, porque son varios contenidos que tenemos que ver, entre los cuales se encuentra el que estamos viendo a continuación, ¿vale? Que es el de este contexto histórico, no tanto el pensar en una caracterización lingüística, sino más bien en el contexto histórico, que es lo que da lugar, digamos, al uso de la lengua, ¿sí? El resultado, digamos, a nivel lingüístico que tenemos, pero con base en una historia que nos dota de procesos sociales, económicos, políticos, como los que vamos a revisar a continuación, ¿vale? Bueno, muy bien. Esta es la historia entonces que estamos revisando de manera pues rápida, brevísima del Imperio Británico, sobre todo para identificar entonces cuál es la influencia del inglés que se tiene hasta la fecha, ¿vale? Bienvenidos a esta sesión. Bueno, pues a inicios del siglo XX se tienen estos resultados registrados. Mira, la expansión del Reino Unido que se llega a dar a 35 millones, o sea, imagínate nada más, ¿eh? 35 millones de kilómetros cuadrados y unos 500 millones de personas que se ven afectadas de esa expansión del Imperio Británico. Bueno, para que te des una referencia, una idea, puedes pensar en nuestro propio proceso, ¿sí? O sea, el hecho de que España se haya formado también como un imperio, un país con mucho poderío, y que se haya animado a hacer esta invasión, este proceso de conquista de las diferentes regiones en América Latina, ¿no? Incluido nuestro país. Bueno, lamentablemente son temas que traen repercusiones muy trágicas, como todas las personas que fallecieron en el proceso, sobre todo de aquí, en nuestro contexto mesoamericano, ¿no? Que fueron maltratadas, en fin, ¿no? Y después de ello, pues el resultado que tenemos también, por ejemplo, el mestizaje entre las etnias, la población, el mestizaje también lingüístico, por ejemplo, que nosotros hablemos una lengua impuesta por ese conquistador, pero que tiene, en nuestro caso particular, una gran cantidad de nahuatlismos provenientes de la lengua que imperaba en esta región, ¿no? En la anterior al Valle de México, la Gran Tenochtitlán, ¿sí? Bueno, pues son resultados que tenemos, como sabes, hasta el día de hoy, ¿sí? O sea, por ejemplo, hasta nuestra comida, no sé, ¿no? A veces la sentimos tan mexicana y resulta que, no, o sea, muchas de nuestras fiestas, alimentos, no sé, están fundamentadas pues en esa influencia de España que nos trajo para acá, ¿vale? Son cosas que pues recordamos hasta el día de hoy que son importantes, ¿sí? Y pues porque lo vivimos. Bien, ahora te invito a que pienses, ¿sí? No sé, nuestro contexto, nuestra región, nuestra gente. Bueno, ahora imagínate un imperio que llega a conquistar a lo largo de tantos años, ¿sí? A 500 millones de personas. ¿Sí? Te invito si quieres a que hagas una búsqueda ahorita en Google para que te preguntes o a ver si encuentras información acerca de cuánta gente era la que habitaba, por ejemplo, en Mesoamérica, cuando los españoles llegaron, fue todo este proceso de conquista, como para que veas qué cantidad de personas fueron las que resultaron afectadas por esa conquista. ¿Sí? Bueno, ahora mismo, la cantidad de millones que somos, por ejemplo, en todo México, ¿sí?
Ahora imagínate que el Imperio Británico llegó a conquistar y a causar una influencia en alrededor de 500 millones de personas en todo el mundo. Y que su expansión, así no sé, por ejemplo, España se apodera de esta región en México y en otras, en América Central, en fin, ¿no? Cuando la extensión del Imperio Británico se da hasta a 35 millones de kilómetros cuadrados. Y realmente en la historia de la humanidad no hay alguien más, un imperio que haya conquistado más que el Reino Unido. ¿Sí? Ni siquiera, como he dicho alguna vez, cualquier imperio antiguo que tú te puedas imaginar, o sea, no sé cómo, y bueno, o héroes de esa, o héroes de esos procesos, a lo mejor como Alejandro Magno, ¿no? Como Atila, como, no sé, quien quieras pensar, ¿no? De invasores, conquistadores, Napoleón, en cualquier proceso histórico, bueno, ninguno de ellos, como personas, ni tampoco como sociedad, como grupo, ha alcanzado tanto como este Imperio Británico lo ha hecho a lo largo de los siglos hasta llegar, digamos, esto está documentado hasta el siglo anterior, ¿sí? Y bueno, pues el resultado de ello es lo que tenemos hasta el día de hoy. Te lo voy a contar, ¿eh? Bueno, para Estados Unidos, la parte, digamos, superior a, geográficamente arriba de donde nosotros nos ubicamos, bueno, las personas que llegan a ese lugar a invadir, a saquear, como sabes, son los británicos. ¿Sí? En nuestro caso fueron los españoles, en su caso los británicos. Es diferente el proceso de invasión y de conquista, porque en nuestro caso se dice, los historiadores dicen que la mayoría eran varones, ¿no? Que venían para acá, muchos de los cuales eran, pues, y perdón por nombrarlo así, pero eran como gente indeseable que estaba allí en España, gente que era prisionera, que había cometido crímenes, de modo tal que, siendo esta una empresa como tan peligrosa, ¿no? El ir en barco tanto tiempo y luego enfrentarse acá también a nativos, en fin, saquear el oro, no sé, era como que pensaban, si logra llegar, ayuda, ¿no? Y si no logra llegar, pues ni modo, no se pierde nada si muere o algo así. Es lamentable, pero era un poquito, ¿no? La mentalidad que ellos tenían. En el caso de el Imperio Británico que llega a Estados Unidos, bueno, ellos vienen con una mentalidad mucho más ordenada, mucho más organizada, como de vamos a sentar allá nuestras ciudades, ¿no? Entonces vamos a dividir a la región, digamos al país, ¿no? A la región la vamos a dividir de esta manera, o sea, como muy bien definida, muy organizada. En tal lugar que hay este clima, este ecosistema, vamos a hacer esto, en este otro lugar que sirve para este cultivo, para hacer esto otro, y vienen y se establecen como instituciones, ¿no? Incluso instituciones familiares, o sea, el grupo de que venga, que el hecho de que venga pronto todo el grupo como tal, de papá, mamá, los hijos, establecerse en un sitio, es una idea bien diferente, como, tal, como ves, de la que realizó España, por ejemplo, acá, en nuestro contexto, ¿sí? Entonces, desde la época de la invasión y conquista, ellos establecen 13 colonias en Norteamérica, ¿sí? Para el siglo XVII, así es como están constituidas, ¿vale? Y pues los otros territorios en los cuales también tienen alguna presencia. Unas provincias, un conjunto de provincias en Canadá, en algunas islas también en el Caribe, Jamaica, Barbados, es como lo que tienen ellos dominado o conquistado para este momento en el siglo XVII. Mucha de la población hasta aquí ha sido exterminada, ¿vale? No es como que han llegado y se han mezclado con ella, entre que los han asesinado y se han mezclado con ella, como ocurre por los españoles, sino que en este caso es como que llegan a exterminar, a acabar con esa población y apoderarse de ese lugar. Por eso, como sabes, grupos originarios, nativos en Estados Unidos, todavía los hay, o sea, nativos originarios, ¿vale? Desde antes, pues, que han existido desde antes de la conquista británica, pero son poquitos, no se comparan con la cantidad que tenemos, por ejemplo, nosotros en México, ¿sí? Porque en nuestro caso hubo esa mezcla de etnias y en cambio allá no, hubo un exterminio, por lo cual tuvieron que huir, tuvieron que hacerse como a los diferentes espacios en donde podían permanecer con vida. Y por eso estos grupos son muy reducidos hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué ocurre después? Perdón, voy a mover esto. ¿Qué ocurre después? Bueno, en ese mismo siglo XVII, pero avanzando un poco, digamos, en el proceso de la urbe, ¿no? Llegando hacia un ámbito más como industrializado, en fin, características que ya se van sentando no solamente aquí, sino en el mundo. Bueno, para 1664 tenemos el desenvolvimiento, ya el crecimiento de esta ciudad, que como sabes, es una de las más destacadas que se tienen en Estados Unidos hasta el día de hoy, que es New York, ¿sí? Ya revisamos que en el Reino Unido hay un condado, que es de hecho el más grande que hay en el Reino Unido, que se llama York, ¿te acuerdas?
Entonces, así como a nosotros vienen y nos nombran la Nueva España, aquí este lugar lo llaman New York, ¿no? O sea, el Nuevo York, ¿cierto? Que hace referencia a este condado, a este lugar que se tiene en Reino Unido, ¿sí? Como para nombrarle a esta nueva tierra, es mía, pongo mi bandera y tiene mi mismo nombre, pero le llamo Nuevo, Nueva, ¿sí? Bien, para este momento tiene una disputa el Reino Unido con otros tantos imperios que también están buscando quedarse pues con un pedazo de pastel, ¿no? Entre esos está luchando contra Países Bajos. ¿Te acuerdas cuál es la capital de Países Bajos? Seguramente recordarás que es este nombre, ¿cierto? Amsterdam. Para este momento entonces, New York está bajo el poder de Países Bajos y tan es así que le llaman Nueva Amsterdam, New Amsterdam, ¿no? Para 1964, y están como en esa disputa con Reino Unido por quedarse en este lugar. No es difícil imaginar por qué. Tú seguramente has visto, a lo mejor has conocido, conozcas en vivo el lugar, pero si no lo has visto en películas, en mapas, bueno, todas las zonas que son portuarias, o sea, que son ciudades que dan al mar, a un mar que además tenga una bahía o que o sea una península, o sea un mar en el cual puedan llegar las naves a detenerse, ¿no? A atracar y bajar al pueblo, siempre se vuelven pues los más codiciados, ¿no? Son los lugares que todo el mundo quiere tener. ¿Por qué? Porque allí controlan el comercio, ¿cierto? El intercambio, las llegadas y las salidas, los arribos y salidas de la población. Entonces, son lugares que siempre es como que quieren tener, los que quieren apoderarse. México recuerda que durante mucho tiempo el puerto de Veracruz fue muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque por ahí era que llegaban, ¿no? Muchos de estos barcos por el Golfo de México, ¿sí? El mismo Golfo de México, a lo mejor alguna vez te he contado, pues ha estado en disputa también con Estados Unidos, que en algún momento ha querido decir, bueno, es que no es como de México, o sea, la mitad de abajo es de México, la mitad de arriba es de Estados Unidos. Tenemos todos los callos de la Florida que casi que bajan hasta allá, ya en una zona que ya es como muy dentro del Golfo. Entonces no debería ser Golfo de México, ¿no? Le quieren cambiar incluso la denominación y claro, con esto con fines económicos, para decir que es como una zona que también le pertenece o más le pertenece a Estados Unidos. Bueno, aquí está eso, ¿vale? Ok. También otras regiones se está disputando el Reino Unido con otros países, con otras naciones. Por ejemplo, esta zona que ya es la zona al este y de ahí al noreste, este y noreste, ¿sí? Que es lo que va a ser aquí marcado con color verde, ¿sí? ¿Con quién se lo disputa? Con Francia, ¿sí? Hacia 1760, o sea, ya estamos aquí en el siglo XVIII, un poquito más adelante, ahora tiene esta disputa con Francia, con quien dice Francia a su vez lo llama esta región Nueva Francia, no France, ¿no? Se han apoderado de ella y el Reino Unido dice, no, esta región es mía y también entran en esa discordancia. Resultado de eso es lo que tú ves hoy en día en Canadá, en este lado, ¿verdad? Donde está Montreal, por ejemplo, hasta el día de hoy. ¿Te acuerdas que ya revisamos esto? Las variaciones dialectales. Hay gente en Canadá que dice, mi lengua nativa es el inglés, ahí está la gente del oeste. ¿eh? Hay gente del este que dice, mi lengua nativa es el francés, y hay gente de la mayoría que dice, no tengo, ¿no? Ni esta ni esta, ¿ves? Pero es un proceso histórico, si lo analizas, ahí está, mira, tu respuesta. Es un proceso histórico en el que es como jalarte para acá y de cuál soy entonces, ¿no? ¿Soy del Reino Unido o soy de Francia? Y se disputa entonces para este momento también con ellos. Bueno, finalmente estas colonias que acabamos de decir que estaban ahí constituidas deciden unirse y entonces emprender un proceso de independencia, ¿sí? Del Reino Unido. Queremos ya separarnos, igual que hicimos nosotros, ¿no? Acuérdate que ellos se llaman Estados Unidos de América, United States of America. En nuestro caso somos Estados Unidos de México, ¿sí? Y es literal, o sea que eran estados separados que se juntan. Acuérdate que en nuestro caso, hasta 100 años después de esto, más de 100 años después de esto, perdón, es que eh, Chiapas se vuelve un estado más, por ejemplo, de México. No es difícil, ¿eh? También puedes buscar en Google cuando Chiapas se vuelve Estado de México y es el último estado que se decide juntar con nosotros porque estaba más como contabilizado en Centroamérica y llega esto cuando ya es el final de la última independencia, digamos, de los últimos lugares de España que se independizan. Aquí es la única parte en Centroamérica, es la única parte que se independizó de manera pasiva, pacífica. ¿sí? España mismo lo liberó porque ya no podían mucho más, ya había pasado, o sea, conflictos acá y allá, incluso con Estados Unidos, por lo cual dice, ya, o sea, no puedo más con esto y lo libera de manera pacífica a Centroamérica, entre esos Chiapas,
Y Chiapas es que se junta con México, ¿vale? Bueno, estados como tales, unidos, que se van juntando. En el caso de las provincias en Estados Unidos, estados independientes que deciden reunirse, sumar sus fuerzas e independizarse de Reino Unido. Esto lo logran bajo, igual tú ves, como fue aquí también, pues mucho tiempo de luchas sangrientas hasta que se logra, ¿no?, restablecer eso, hasta que logran reconocerlo para 1770. Bueno, el Reino Unido no por eso deja de invadir otras regiones y de interesarse en otras. ¿Sí? Aquí puedes ver tú qué hace en otros lugares. Por ejemplo, este lugar que tú ves aquí, seguramente lo identificas, ¿no? Pues es Australia y Nueva Zelanda, ¿sí? El chiquito que está al lado. Bueno, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, ellos siguen explorando otros lugares, ¿vale? O sea, han tenido acá sus batallas en América, bueno, pero también siguen buscando otros lugares. Por ejemplo, en este caso, en Australia, también llegan e invaden. Es un poco para que lo analices tú, ¿no? A ver, el Reino Unido, de hecho, está hasta arriba, ¿no? En el polo norte, un poco pues más abajo, pero quiero decir que la parte norte del mundo. En cambio, Australia está hasta la parte sur del mundo. Como, bueno, a veces yo me quedo pensando, no sé, te invito a que lo analices, ¿no? Como, ¿qué tendrían que estar haciendo por allá los británicos? Bueno, pues van hasta allá, igual conquistan, se establecen en este lugar y le llaman ahora la Nueva Gales del Sur. Recuerda que el Reino Unido está constituido por 4 países, ya hemos dicho. Inglaterra, Escocia, Irlanda y Irlanda del Norte y Gales, ¿cierto? Entonces, bueno, pues Gales es una de estas 4 elementos constitutivos, un lugar más pequeño, pero que al final tiene su presentación también ahí, ¿no? Su participación también ahí. Y le llaman a esta zona entonces la Nueva Gales del Sur, ¿vale? O sea, como tú estás al norte, entonces la Nueva Gales ahora del sur. Y es básicamente este par de islas, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que hace allí? Entre otras tantas actividades, es lamentable pensarlo, igual, bueno, en su momento se consideró así viable, simplemente lo utilizó para llevar a sus prisioneros. ¿Sí? Son colonias penales, que eran gente indeseable, que estaba hasta arriba en el norte, en la Gales Real y en Inglaterra, ¿sí? Es gente indeseable que no queremos acá. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Pues mándalos allá, hasta el sur, a las nuevas Gales del Sur, no esa isla, y que ahí se queden para que no estén acá causando malestares, causando problemas. Entonces, toma Australia como su colonia penal, o sea, como un lugar igual donde invaden, hay extracción de recursos de lo que pueden y luego establecen aquí sus colonias penales. Mira, aquí de hecho en este GIF tú puedes ver el avance en años que se tuvo desde el origen cuando se apodera de esta zona en 1788 hasta unos 100 años después, mira, esto ya es en 1860, ¿no? El cambio que se va dando, la fragmentación que se va dando en esta región, ¿vale? Sucesivamente por el Imperio Británico, que es quien está apoderado pues de esta zona. Mira, ya está hasta el Commonwealth, que te voy a explicar, en 1901 y demás, ¿vale? Empezando por este territorio en 1788, cuando lo hace su colonia penal, ¿vale? Bueno, durante un proceso histórico llamado la Pax Británica, que ocurre posterior a ello, se da de 1815 a 1914, o sea, el siglo XIX y principios del XX. En este periodo se llama así la Pax Británica y se supone que es un proceso en el cual ellos deciden que, o sea, justamente van a estar como ya más tranquilos, más en paz con las diferentes naciones con las cuales han estado en conflicto. Pero en realidad este proceso histórico, o sea, lo que menos tiene es paz, ¿no? En realidad es una época en la que, y es un poco lamentable decirlo, pero es un poco como que ellos dicen, ok, vamos a tener la paz, entonces no me generes guerra. ¿Sí? Vamos a estar en paz, no me generes guerra, no me generes problema para que estemos en paz. ¿Vale? Es como esa propuesta que están haciendo y entonces es como que los demás países dicen, bueno, pues no tengo mucho más que elegir, acepto o no acepto, depende de las condiciones que me das, pero las condiciones que va a dar Reino Unido, como siempre los imperios, incluso las potencias mundiales que tenemos, siempre van a ser en beneficio primero de ese país que es potencia. ¿Sí? Entonces, bueno, no siempre van a ser las mejores condiciones. Vamos a poner un ejemplo de otra, y es la misma época, mira, de la Pax Británica, dijimos que se da de 1815 a 1900, ¿vale? En este caso estamos hablando de 1842, cuando se dan las guerras del opio. De hecho, hay fases, o sea, fase 1, fase 2, fase 3, que es como que van y vienen de la guerra del opio, no es solamente un momento de guerra, son como fases que se van dando y dando por periodos de esta llamada guerra del opio, que se da pues en Hong Kong. ¿Por qué? Por este recurso natural, ¿no?
que se consigue, pero que se puede utilizar también con fines propios, ¿no? Como para poder hacer a una persona ceder ante lo que yo te estoy solicitando. A ver, más o menos te voy a explicar esto. Como es un material, un recurso que sirve, al final este y cualquier otro recurso, así de este tipo, sirve para quitarle a la persona la voluntad, ¿no? Seguramente has visto alguna persona que sea alcohólica, no sé, ¿no? A lo mejor que vive en las calles, ¿sabes? Pues está la expectativa de que le regales una moneda o así. Porque lo que ha perdido ante este consumo, ante esta adicción, es su voluntad de decir, ya no quiero beber esto, ya no quiero consumir esto y no lo hago. O sea, tengo voluntad y no lo hago. Pero la gente que cae en una adicción, justamente eso es lo que tiene, ¿no? Ha perdido su voluntad, ha perdido su posibilidad de decidir por su cuenta y está esclavizada, está tomada por esa sustancia a la que le ha permitido invadir a ese punto su vida, su voluntad, su dirección, ¿vale? Entonces, bueno, no lo hagan, ¿vale? Ahora, de vuelta a esto, aprovecho para dar mi consejo aquí siempre a los jóvenes, ¿vale? Bueno, de vuelta a esto, entonces, ¿por qué es tan importante para ellos el opio? Bueno, pues porque al dárselo a una persona a consumir, esa persona justamente pierde su voluntad. Entonces ya no es como que esté sano entero con quien tengo yo que combatir, con quien tengo que pelear y hacer la guerra, ¿vale? Porque ya está sometido por ese insumo que yo le da. ¿Ya me explico? Entonces, Hong Kong quería quedarse con el recurso, pero el Reino Unido también. Acuérdate que son pues entrometidos, ¿no? Acabo de decir qué tienen que hacer en América, qué tienen que hacer en Australia, bueno, qué tienen que hacer en Hong Kong, ¿sí? Para al final decir, es que también yo, no, a ver, tú, este material es de aquí y tú lo cultivas y lo utilizas, yo también lo quiero. Entonces, dámelo y entonces, no te lo voy a dar porque es mío y pues es donde ahí están todos estos procesos de guerra que se dan a lo largo de los años, ¿sí? No, no nada más ahí, a otros lugares también. Por ejemplo, este es un mapa de la India británica, igual la India, bajo el dominio del Imperio Británico hacia 1860. Es un poquito más adelante. Mira, voy a regresar otra vez. Dijimos que la Pax Británica era de 1815 a 1914. En ese mismo periodo de la supuesta Pax, ¿no? Encontramos también a la invasión que está en la India. Insisto, es paz si tú te portas tranquilo, ¿vale? Y si no, pues es guerra. Entonces, bueno, con la India se establece esta invasión y conquista hacia 1800. El mapa que tú ves del lado izquierdo es el de aquella época, ¿vale? Y el mapa que ves del lado derecho es un mapa más actualizado de cómo estaría la India, pues sus ciudades más importantes, ¿no? Como sabes, la capital es la que está en mayúsculas, Nueva Delhi. También hay un principio de que está Nueva Delhi, por supuesto. Y aquí puedes ver en dónde se ubica la India. Bueno, ahí está, mira, junto a Nepal, Bangladesh, ¿sí? En esta región, la rodea el mar de Arabia, ¿ya lo viste? Al lado también está Pakistán, en fin, entonces es una zona que pues le interesaba también al Imperio Británico porque pues las condiciones, digamos, climatológicas que tenía, las condiciones naturales con las cuales contaba, ¿no? Recuerda que los recursos que se han querido conseguir a lo largo de la historia de la humanidad no solo han sido los que conocemos modernamente como el petróleo, como el litio, ¿no? También se ha buscado otras tantas, como el opio de Hong Kong, bueno, otras tantas, por ejemplo, de la India, pues los tés, las infusiones, ¿sabes? ¿Te acuerdas que para el Reino Unido es muy importante su hora del té? No, no, creo que si tú lo analizas pensarías que el té es algo como tan originario y propio de la cultura británica, ¿verdad? Porque es una región que está hasta el norte, que más bien tiende a ser fría, más sí, digo, muy húmeda, sí, pero no tropical. Quiero decir, por ejemplo, como en la India, como en Latinoamérica, otras regiones en donde hay mucho calor, mucha humedad. Sí hay mucha humedad, pero es como fría, ¿no? Lo que vimos por ahí, ¿te acuerdas? Los riscos muy húmedos, llenos de, o sea, todo verde, verde, verde. Sí, mucha humedad, pues al final es una isla y además fría, que tiende a lo frío, pero no necesariamente, por ejemplo, este tipo de cultivos, ¿no? De tés, hojas, especias y demás. Esto es más como de esta región, te suena, ¿verdad? La India, pues siempre tiene muchas especias, cosas que son originarias de ese lugar y que ellos pues buscaron también apropiarse, llevarse, ¿no? El comercio, en fin, que se establecía, todo esto, entonces pues les conviene quedarse con ello y es por eso que tú ves que también a la India pues se apoderan de ella. De hecho, el control que se tiene en la India hasta el día de hoy es mucho a nivel lingüístico, como sabes, la gente en la India, aunque con su propio acento, habla muy bien el inglés porque es su lengua oficial establecida. Sus lenguas originarias son básicamente dos, el hindi y el urdu, pero la lengua oficial es el inglés, gracias a los británicos. También
En 1884, entre este país y otro imperio y otros, se dan un reparto de las colonias. Esto suena todavía peor si tú lo analizas históricamente, porque no es como apoderarse de un sitio y lo quiero para mí, sino que este lugar lo dividieron. Ahí tú puedes ver con base en la clave de colores, ¿vale? Puedes ver cómo lo dividieron, mira, entre Francia, Reino Unido, Bélgica, Portugal, España, Italia, Alemania, otros que quedaron independientes, ¿no? Constituyendo a todo este continente. Y todos estos grandes países, en su momento, apoderándose, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Bueno, pues ahí está. Y todo lo que ves en un color rojo oscuro era de, perdón, lo siento, es que me dio como un ataque de tos. Estoy como teniendo un poquito de molestia en mi garganta. Gracias, muy bien. Bueno, todo esto que ves con color, entonces, como rojo oscuro, queda bajo el dominio del Reino Unido. Sí, pues es muy triste porque, repito, no es solamente una región que digan esta es mi área conquistada, sino que aquí, entre todos estos países, se lo dividen. Esta región, pues no solamente por lo que pueden conseguir aquí también, recursos minerales, metales preciosos, en fin, ¿no? Sino también por la gente, lamentablemente, a la cual someten para tenerla como esclavos y otras tantas cosas, ¿vale? Bueno, ahí está. Otras regiones que podemos mencionar también son las que se dan, por ejemplo, ya de manera mucho más moderna, mira, al fin de la Primera Guerra Mundial, en las regiones de Palestina y Mesopotamia. ¿Sí? Aquí puedes ver tú, mira, de hecho la bandera del lado izquierdo, se ve ahí que dice, era la bandera de Palestina, y bueno, o Palestín, porque está como en inglés, ¿no? Y está en la esquina, en la bandera, forma parte de su bandera, la bandera del Imperio Británico, porque estaba anexada, porque era una región de ellos. O sea, su bandera era parte también estaba constituida con esta bandera del Reino Unido, ¿sí? Y la otra, el otro ámbito, Mesopotamia, bueno, como sabes, pues es un lugar con una historia antiquísima, ¿no? Si pensamos un poco, pues incluso de la época, no sé, antes de Cristo, ¿sí? Los siglos antes de Cristo, era esta zona en Irak, en Irán, ¿no? En donde ya había participación humana, grupos sociales que formaban la historia para aquel momento, que dominaban para aquel momento. Seguramente recordarás algunos de los ríos incluso más importantes de estas regiones, como el Tigris, el Éufrates, no sé, ¿no? Estudiaste por ahí en cursos de historia, en fin, pues siempre eran zonas muy importantes, como puedes ver. Quiero decir que el Imperio Británico fue dominando diferentes regiones. Ya viste, ya vimos América, ya vimos África, ya vimos Australia, ya vimos Medio Oriente, sí, o sea, es como que por todos lados, ¿no? Va dominando. Este es el mandato británico, así está como estaba dividido, y está British mandato británico, que se da hacia 1900. ¿Vale? Y después, pues, prevalece, como ves aquí, en este proceso, en ese periodo histórico, fin de la Primera Guerra Mundial. Recuerda que la Primera Guerra Mundial terminó en el 18. ¿Vale? Fue del 13, empezó el conflicto, 14 a 18. Bueno, hasta aquí hemos estudiado cómo ellos se apoderan de, ¿verdad? Pero en algún momento también hay procesos que son para liberarse de, como el que vimos de la independencia de Estados Unidos, que se da en 1776. Ahora, también dentro del propio Reino Unido hay discordancia, ¿no? Hay como, no todos están de acuerdo en lo mismo. Entonces, en 1922, esta región de Irlanda decide separarse de los otros países que están constituyendo al Reino Unido. Aquí puedes ver, mira, es este cartel, ¿no? Que le está sosteniendo la mano, que lo quiere como agarrar y dice, hey, ¿no? ¿vale? Put it back, thief. Es como decir, ladrón, ¿a dónde vas? ¿No? Entonces, bueno, era pues propaganda que se vendía como, igual aquí, como para decir, nosotros somos Irlanda, no tenemos que ser Reino Unido más, ¿no? Acá puedes ver, por ejemplo, este carruaje antiguo que trae igual propaganda, if you really want an Irish Republic, ¿no? Vote for Sinn Féin, eran como candidatos que tenían
y que hablaban de eso, esa soberanía, ¿no? Como de esa autonomía, separémonos del Reino Unido, somos Irlanda, no tenemos que ser parte de eso, ¿sí? Y bueno, que prevalece hasta el día de hoy. Otros tantos territorios que fueron liberados de a poco, posteriormente, sobre todo allá, esta fase en la cual va perdiendo poderío el Reino Unido en diferentes regiones, son, por ejemplo, Canadá y Australia. Aquí puedes ver cuándo fue la independencia de Canadá, hasta 1923. ¿Cuándo fue la de Australia? Hasta 1940. ¿Te acuerdas lo que acabamos de ver históricamente? ¿Sí? Bueno, vimos que en Canadá, ¿te acuerdas del mapita? Si no regresa el video, a donde vimos que decía que era Nueva Francia, ¿te acuerdas? Estamos hablando del siglo XVII, ¿sí? Y bueno, pues ya se peleaba con Francia, esta región. Bueno, ahí está, mira, Canadá, strong and free, ¿sí? ¿Cuál otro, por ejemplo, decir en Australia, que dijimos que fue su colonia penal, ¿te acuerdas todo esto? Bueno, pues hasta 1940, ahí está, mira, Australia para acá, United Kingdom para acá, separados, ¿no? Soberanos, libres, ¿vale? Canadá y Australia para estas fechas, que ya pues son mucho más recientes. De hecho, la de Australia pues tiene apenas 100 años, ¿no? Perdón, menos de 100 años, tiene 85 años, ¿no? Aproximadamente al día de hoy. O sea, no es tanto el tiempo que ha estado ya pues libre. El Reino Unido nunca ha querido soltar ese poderío que tiene sobre estas diferentes regiones. Entonces, cuando siente que es como que todo se le está escapando de las manos, es como que dice, ¿qué puedo hacer para preservar esto? Entonces decide hacer como por la paz una propuesta que es esta que se llama The Commonwealth, que se traduce como la riqueza en común, la riqueza colectiva, hacia 1930. Entonces, bueno, que es un poquito después de esto, mira, esa es la misma fecha. Ya perdió a Canadá, está por perder a Australia, entonces, ¿qué hago? Bueno, pues, venga, les propongo el Commonwealth, ¿sí? Entonces, se supone que son países independientes o semi-independientes casi, 53 países, nomás imagínate. Otra vez, búscale en Google cuántos somos en total en el mundo, ¿sí? 53 países que tienen bajo su dominio ahora en calidad de semi-independencia o independencia, pero a quienes les invita gentilmente a que sigan participando con la corona británica en una colaboración política y económica. ¿Sí? Entonces, a ver, ya no es mi territorio, ya no es como que tengas que tributarme, ¿no? Pero yo te invito a que sigas siendo mi aliado, sigas siendo mis socios. Acuérdate que los grandes países, las grandes naciones, ¿sí? Las potencias, hacen tratos como los que hace el norte con nosotros, pero siempre en beneficio mayor para aquel que lo está proponiendo. A nosotros, de hecho, nos conviene, ¿no? Que en nuestro país del norte nos haga propuestas y decimos, oye, está muy bien porque vamos a comercializar y así, y fuentes de empleo, por supuesto, ¿no? Baja en aranceles, no sé. Siempre va a ser algo bueno, pero siempre va a ser menor que el beneficio que consiga aquel que es el poderoso, porque él siempre va a buscar preservarse como poderoso a comparación de los demás, ¿vale? Entonces aquí el Reino Unido hace esta propuesta, no es que les vaya mal a estas colonias, pero, o sea, va a beneficiarles, pero siempre va a ser el segundo lugar, ¿vale? Y bueno, así entonces podemos encontrar. Al cabo del tiempo, estos diferentes países se van descolonizando, ¿no? Se van separando del Reino Unido hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y queda más o menos el mapa como lo vemos aquí en esta constitución hacia el fondo de la pantalla. Entonces, bueno, pues es lo que encontramos aquí, por ejemplo, ¿no? Estos lugares, ¿vale? Que quedan bajo su territorio, que es donde ves tú la banderita. Por ejemplo, aquí puedes ver, mira, Bermudas, Islas Caimán, ¿no? Estas Islas Vírgenes Británicas. Por supuesto, las Malvinas, por ejemplo, que está en la parte más al sur. Como sabes, esta es una guerra relativamente reciente que tiene con Argentina, quizás recuerdes, ¿no? Hacia los años 80 no tiene mucho, que tiene con Argentina por esa región. Otra vez te invito a que pienses, ¿qué tiene que estar haciendo Reino Unido hasta acá? ¿No? O sea, en el mapa tú puedes ver que está acá hasta el norte, en rojito, ahí está hasta arriba de Europa, Reino Unido. Y sin embargo, o sea, conquistando, por ejemplo, hasta acá, hasta el sur, las Malvinas, ¿sí? Peleó, como sabes, con Argentina en una batalla como tal por esa región, por ese territorio. No sé qué opinión tengan ustedes. A mí me parece que es una zona que está junto a Argentina, ¿no? El estrecho de Magallanes, que está acá en la punta norte, ¿sí? De la punta sur, perdón, de Argentina. Y bueno, está al lado, las Islas de las Malvinas. Entonces, como de quién podríamos pensar que fue. Acuérdate lo que te platiqué del Golfo de México, que tienen los gringos, que ya no sea de México, ¿sí? Bueno, pues el Reino Unido, o sea, ¿qué tendría como que estar haciendo hasta acá? Pero bueno, pues son las cosas que realizan, ¿no? No es algo que
que no sepamos que no hace, ¿vale? Ahí está. Entonces, al final le ganó a Argentina. Las Malvinas, lamentablemente para nosotros como hermanos latinoamericanos que somos, pues también no es algo que sea bonito de saber. Están bajo dominio del Reino Unido hasta el día. ¿Sí? Algunas otras regiones estratégicas también. Por ejemplo, aquí este estrecho de Gibraltar, mira, que es el estrecho que está entre África y Europa, ¿vale? O sea, como la zona más al norte de África, Marruecos, y la zona más al sur de Europa, España, pues es un estrecho bastante corto, bastante pequeño de espacio, y es España, Marruecos, acuérdate, o sea, es Europa y África, pues es también del Reino Unido, ¿sí? Y otros más que podemos llegar aquí también a encontrar, y bueno, ¿vale? Estos también son otros territorios británicos que preserva en ultramar, por ejemplo, ¿no? Lo que dijimos, algunas zonas así puntualizadas, ahí también está destacado, mira, Gibraltar, este estrecho, lo que dijimos acá hacia el sur, ¿no? Y también son territorios que pertenecen al Imperio Británico. Ahí tú puedes ver en estos, solamente puse una captura, un pedacito para que te des una idea. Ahí puedes ver, mira, British, British, British. ¿Sí? Entonces todas son estas están bajo el poderío del Imperio Británico. ¿Sí? ¿Cuáles son los únicos 22 países que nunca han sido invadidos por el Reino Unido? Estos que ves aquí. Increíble, pero cierto. Los únicos países que no han sido invadidos por el Reino Unido, bueno, hasta los últimos registros, que es posible que ya se haya movido un poco, son estos. Y lamentablemente son países a los cuales no se ha invadido o con los cuales no han tenido conflicto bélico porque no les interesan. Sí, me apena decirlo, pero esa es la verdad, es porque no les interesan. O sea, otros lugares se los han apropiado, pues porque sí les interesan por los recursos que tienen, en fin. Y si los han dejado, o ha sido porque no les interesan o porque están bajo poder de otro, ¿no? Entonces, se me ocurre Mónaco, es un lugar, pues es un principado que le pertenece a Francia. Y es un lugar, o sea, de élite, ¿no? Así como lo más top en estatus social, económico, ¿sí? Pero es un principado francés. Entonces, es Francia prácticamente ahí Mónaco, por lo cual pues no se va a ir a meter ahí tampoco algo tan concreto que es como un estado más, digamos, dentro de la propia Francia. Será como invadir Francia, eso quiero decir, es una apuesta muy grande, ¿sí? Pero fuera de eso, otras naciones más pequeñas han estado en guerra con otros. Acuérdate que se dividió en África, ¿no? Ahí están, por ejemplo, República del Congo, no sé, o algunos otros que simplemente, como dije, o sea, no han tenido injerencia. Ahí está la Ciudad del Vaticano, ¿no? Que está, pues, parte también, digamos, junto no es parte, pero está junto a Italia, o países, pues, más chiquitos como los que ves aquí, que realmente no le han interesado como para invadirlos, ¿vale? Nadie es como, pues, muy bien. Bueno, nuestro ejercicio entonces va a ser el siguiente, por favor. Hemos revisado esta información. Vas a indicar, por favor, en un mapa la historia británica que ha habido de invasión en el mundo. A ver, yo te platiqué en este video de manera histórica, ¿no? Así por años. Si te fijas, todo fue por años. Puedes volver a revisar el video y verás que fue cronológico. O sea, empezamos ¿no? Las 13 colonias en Estados Unidos y de ahí fuimos siguiendo los años, la Pax Británica, todo eso, hasta llegar al Commonwealth, ¿sí? Entonces, yo te voy a pedir que en un mapa te compres un planisferio, ¿sí? La papelería, y lo edites tú con colores, ¿sí? O si eres bueno en lo electrónico, edites aquí un formato en electrónico de un mapa y le marques lo que te he platicado, ¿sale? No copies la tarea, pues, o sea, no le vayas a pedir como alguna IA o algo así. A ver, genérame un mapa de la invasión británica en el mundo, ¿vale? En la historia de la humanidad, algo así. No, porque voy a ver que esté lo que yo te estoy enseñando aquí, ¿vale? Si me hablas de otro proceso o así, entonces te lo voy a invalidar porque eso me habla de que lo hiciste con ayuda de algo o de alguien que no fue lo que estamos viendo aquí. Entonces, bueno, no lo hagas así, por favor. El chiste es que tú aprendas. Entonces, por favor, básate en lo que estoy hablando aquí. Puedes consultar más medios de información si quieres algo más concreto, pero que se focalice en lo que estuvimos viendo aquí, ¿sale? En estos lugares, Hong Kong, la India, África, o sea, lo que estuvimos viendo, las colonias americanas, ¿sí? ¿Sí? Y por favor, me vas a indicar en el mapa, por ejemplo, con color rojo, cuando están las colonias norteamericanas, ¿no? Y el año, le colocas ahí el año. Le puedes marcar esto que dije, ¿no? Ámsterdam, no sé. En otro color verde, no sé, a lo mejor Australia, ¿no? Y le pones ahí el año, colonia penal, en fin, lo que quieras colocar, y de esa manera sale un trabajo más rápido. Ya en formato digital, ya en formato físico, le sacas una fotito que sea visualizable, ¿no? Que no se pierda por ahí la información.
y me lo subes a Remix, ¿vale? Ok, ese es el trabajo gráfico. Aparte, por favor, vas a escribir una conclusión, hablamos de una media cuartilla al menos, del impacto lingüístico resultante que tú analizas que se da de este proceso. ¿Sí? Te doy una pista que ya les he comentado antes. Muchos piensan, mucha gente no especializada en estos estudios de la lengua y de la historia, como estamos haciendo ahorita, piensan que el hecho de que la gente hable tanto el inglés en el mundo como lengua franca, no, a lo mejor no primera, no segunda, pero sí lengua extranjera, lengua franca, de comunicación, obedece al hecho, casi mucha gente no entrenada lo piensa, que obedece al hecho de la tecnología, la globalización, Estados Unidos, el dominio de la economía y de la cultura, ¿sí? Pero como puedes ver aquí, yo ya lo he comentado antes, no es así. Mucha gente en el mundo hable inglés se debe al Imperio Británico, a lo que acabamos de platicar, que es el mayor conquistador en la historia de la humanidad. Acuérdate, lo primero que vimos, ahí estaba, ¿verdad? Hasta dónde llega, cuántos millones de personas, cuántos millones de kilómetros invadidos, en donde ha llevado toda su influencia, incluido, por supuesto, dentro de la cultura, el idioma, el inglés, ¿vale? Entonces, bueno, te doy esa pista. Ahí está, ¿vale? ¿Por qué lo estudiamos? Porque queremos analizar el impacto lingüístico, cultural y específicamente lingüístico que se da en el mundo por estos procesos, ¿vale? Entonces, bueno, después de que ya sacaste tu lista de hechos históricos y la montaste en el mapa, entonces dame una conclusión, ¿vale? De cómo fue esa evolución, cómo se dio ese proceso para que el inglés llegara a todos los continentes, ¿no? Y a una gran cantidad de países en el mundo como lo tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque al final eso da razón, joven, de la carrera que tú estudias, ¿sí? ¿Por qué hay una licenciatura en enseñanza de inglés? Por esto, porque hay una gran necesidad de la gente en el mundo de hablar inglés, ¿sí? Porque es la lengua franca, pero no es por una tecnología globalización actual, ¿sí? Es por siglos, por años de historia de dominio británico que llevó su cultura, que llevó su lengua y que hizo que tuviéramos el resultado que tenemos. Ahí está, esa es la razón de ser, insisto, ¿vale? De que existan carreras como la tuya, que decidiste estudiar porque sabes que hay trabajo allí, que hay ámbito de estudio, que hay ámbito de trabajo, porque la gente requiere aprender esa lengua. ¿Ves? Ahí es donde cobra mucho sentido, ¿no? Lo que estamos nosotros estudiando. ¿Por qué? Porque es relevante cuál es su relevancia para la vida, para la sociedad, no nada más la mexicana, la del mundo, ¿sí? De esa manera, entonces, pues podremos analizar, ¿vale? Entonces, bueno, te pido ese mapa, este recurso gráfico, y también tu conclusión que sacas de lo que hemos revisado históricamente, el impacto de la influencia Reino Unido, inglés, y como cerrando con broche de oro lo que te estoy comentando, si gustas comentarlo, estaría muy bien. Esta parte del por qué, entonces, ahí está la justificación de que existan carreras con mucho potencial como esta, enseñanza de lenguas y específicamente de lengua inglesa, ¿vale? Bien, pues aquí paramos entonces, les agradezco mucho su atención. Este trabajo lo van a entregar de aquí al fin de semana, máximo al cierre del domingo. Como siempre, la recomendación es que no lo entregues hasta el cierre del domingo. Puedes entregarlo hoy, habiendo visto este video, elaborarlo y entregarlo hoy viernes. Puedes entregarlo mañana o puedes entregarlo el domingo en la mañana, en la tarde, no tiene que ser hasta en la noche, no te vayas hasta el extremo, hasta el último punto, ¿vale? Acuérdate que algo que les criticamos mucho a los jovencitos es la procrastinación. Entonces, al rato se complica porque tienes ya más cosas que hacer de otras, personales, profesionales, que te imposibilitan hacer una entrega en tiempo, en forma, como debe de ser. Esas tareas, como siempre, son para tu propio aprendizaje, ¿vale? Entonces, bueno, pues te sugiero que la elabores con tiempo y dedicación. No tienes que irte hasta el domingo en la noche, ¿vale? Gusto en saludarte y pues nos estamos viendo pronto. Hasta luego, gracias.